arranque, muchísimas gracias, presidente, por la invitación. Gracias a todos por el espacio. Gracias por sobre todo a Eitel y al equipo de Capeco que fueron los que habilitaron la posibilidad que tenemos de poder presentarles este proyecto que tanto desde la Capeco, que son los impulsores originales, como desde la Fundación Sarabia, que nos adherimos a esta iniciativa ya desde el año 2024, nos parece un proyecto más allá del impacto, sino también relevante para presentarles a ustedes como uno de los principales clubes rotarios que tiene el distrito y por sobre todo hoy, conociendo la realidad del país, que hacen falta mayores proyectos como este que realmente generen un impacto de verdad en las familias. Y qué mayor impacto que combinando algo que todos conocemos, pero muchas veces no vemos más que en las noticias de cómo está el volumen de exportación o los camiones que van pasando por la ruta, que es la soja. Bueno, entonces, el proyecto de nutrición con soja es algo que a nosotros nos parece que podría llegar a marcar aún más impacto de lo que ya viene marcando hace tantos años dentro del país, porque esto ya forma como un proyecto prácticamente a nivel país. De igual manera, Nina, que también está ahí al lado de Eitel, es parte del equipo de responsabilidad social de la Capeco, así que ella seguro también le voy a estar pidiendo que me dé una mano con la parte informativa. Yo estoy acá aliado de la Capeco, impulsando junto a este proyecto de nutrición con soja. Bien, cuando hablamos de nutrición con soja, ¿a qué nos referimos? La Capeco, como uno de los principales gremios del sector de los agronegocios, hace ya 13 años notó, como ya les dije hace un ratito, que la soja muchas veces todos conocemos por cómo están las cifras de exportación, cuántas hectáreas llegaron a plantarse, si es que estamos en un periodo de sequía, que dicen las noticias al respecto. Entonces, parece como un producto muy trascendente para el mercado paraguayo, pero muy lejano de las familias paraguayas. Entonces, ¿qué es lo que notó Capeco hace 13 años? Capeco notó la posibilidad y por sobre todo la relevancia de llevar este producto tan noble al hogar de las familias paraguayas, y de ahí nació el programa Nutrición con Soja. ¿Qué es lo que Capeco quiso con Nutrición con Soja? Fue no solamente demostrar que la soja es una semilla noble que puede ser utilizada en la casa, sino también demostrar cómo este insumo puede ser uno de los principales valores nutricionales que hoy pueden suplantar a todo eso que vemos normalmente en la mesa de la familia paraguaya. Alimentos hiperprocesados, alimentos con muy bajo valor nutricional, alimentos que hoy realmente no sustentan a la familia. Entonces, de ahí nació un poco el proyecto Nutrición con Soja, que se basa en instalar establecimientos de producción en las comunidades, que estos establecimientos de producción se sostengan a través de relacionamientos multisectoriales, estando obviamente la Capeco como impulsora, pero por sobre todo involucrar actores hoy de la comunidad, porque hoy la Capeco tiene experiencia trabajando tanto con gobierno como con empresas, con organizaciones, y que a través de este esfuerzo conjunto se puedan generar estos establecimientos que hoy producen litros y litros de leche de soja, kilos y kilos de bagazo, que el bagazo vendría ser, acá Nina, corregime si me equivoco, el bagazo vendría a ser como un reemplazo directo a la harina y a otros productos para elaborar alimentos, y eso entregarlo y distribuirlo de manera 100% gratuita. Entonces, mi guaraní está ahí nomás, pero es un pedazo de oro que los paraguayos se olvidan y se tira al exterior. Exacto. Como ingente ingreso de divisa, y el paraguayo no conoce. Correcto. Entonces, estos establecimientos buscan esto. Buscan al acercar no la soja como la semilla que conocemos, sino como ya un insumo que puede ser consumido y instalado en las familias paraguayas. O sea, hoy la leche de soja no solamente es utilizada para preparar alimentos, sino que para consumir directamente. Puede ser consumida como leche propia, así como combinada con un montón de frutas que hoy te hacen un jugo hipernutritivo, tanto para niños, para madres en proceso de gestación. O sea, hoy tiene un valor nutricional más grande. Ahí, Nina, no sé si te gustaría agregar algo más acá con respecto al histórico de los inicios del proyecto de la Capeco. Bueno, lo voy a hacer yo. Dale. Hoy voy a hacer un poco más charlatán porque tengo que hacer mi parte
y quiero explicarles el por qué, a pedido de varios socios del club, fue que yo haga la disertación. Y una de ellas fue nuestra embajadora Ida, y yo creí pertinente hacerlo a través de Guillermo, que es un hombre que hace 2 años se incorporó a nuestro proyecto, y es mejor que él hable sobre lo que él está viendo hoy día antes que yo, o Nina, que Nina la rescatamos del baúl del Ministerio de Salud, y esto va para la parte de funcionario público, no sé si tenemos alguna parte. Nina fue un elemento que en su época, cuando hace 13 años atrás estábamos comenzando este proyecto, para que ustedes se enteren, no comenzó con la soja, comenzó con la donación de 50 kilos de pollo. Vino una señora que era la jefa de Nina, pero ella era una humilde persona que no tenía conocimientos básicos de todo este programa y todo eso. Nina fue el artífice de este programa, por eso la nombro y con énfasis, porque ella fue un eslabón perdido dentro del Ministerio de Salud y nunca se le dio la importancia de ella. Cuando Nina aparece, y un día conversamos, así bien jaque, como se dice en guaraní despacito, y le digo, pero ¿cómo vos tenés? Y me dice, yo tengo todo un proyecto hecho, doctor, de este trabajo de soja, pero a mí en el ministerio nadie me da pelota. Y yo, Nina, le dije, trae tu proyecto, vamos a ver, vamos a evaluar. Y lo metimos dentro de Capeco. Ella es funcionaria del ministerio hasta hoy día, pero con peleas y besos con todos los ministros que pasaron hasta hoy día y todo el funcionariado. ¿Por qué? Porque se la ve como una oveja negra. Ella tiene ideas, ella tiene proyectos, ella trabaja dentro y fuera del ministerio y conjuntamente con nosotros dentro del programa. Imagínense el valor que ella tiene. Y gracias a ella este programa se llegó a fortalecer y se llegó a llevar adelante. Hoy día tenemos multiplicadores en grado de 500 o 1000, pero si no fuera por ella, y vuelvo a insistir sobre ella, este proyecto no hubiera nada. Yo soy una figura decorativa dentro del proyecto porque nada más hago el enlace de los puntos focales y después ya la operatoria la hace Nina. Eso no es que... No, excelente, porque es importante que veamos el valor de dónde viene. O sea, la idea de una persona hoy se multiplicó por la que ya son 13. Sí. Yo me disperso. Los 50 kilos de pollo se le donó y la señora que vino, acompañada de Nina, sale y dice, pero ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes venden soja, compran soja? ¿Cómo es el tema? No, nosotros somos los que aglutinamos al sector de la soja. Y me pueden donar 2 kilos de soja, dice. De ella, ¿verdad, Nina? Entonces Nina y la señora llevaron 2 kilos de soja a la comunidad de Ceballos, donde hoy día tenemos nuestro centro de referencia. Y a partir de ahí surge el programa, después se fue acoplando gente nueva. Hoy día le tenemos a la Fundación Sarabia, próximamente BASF de Alemania, o sea, grupos sociales diferentes al sector, pero sin embargo afines al programa. Excelente. Acá es importante entender que todo esto nace y por sobre todo se mantiene porque ahí afuera hay una necesidad. O sea, nosotros nos damos cuenta, llevando por ejemplo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de instalar un segundo centro en San Pedro con el equipo de la Capeco, y parece muy sencillo decir es solamente alimento, pero la necesidad que hay allá afuera es tan grande que Nina, cuando se fue a hacer la prueba a la máquina, ya tuvo 5 beneficiarias que ya se fueron a retirar leche, ya se fueron a retirar bagazo de la propia comunidad. Entonces, ahí otra vez demostramos cómo este proyecto ya tiene un impacto directo y muchas veces inmediato dentro de la comunidad. O sea, tiene un hiperaprovechamiento. Entonces, el contexto nacional es como les había mencionado hace un rato. Ahí afuera existe una enorme necesidad. Ahí afuera nosotros notamos de que las familias paraguayas muchas veces no tienen acceso a alimento gratuito, no tienen acceso a una fuente sostenible, y eso es lo que brinda este proyecto. O sea, hoy, ¿por qué instalaríamos estos establecimientos? Si yo hablo como rotario que soy, rotariano que soy, primero esto se alinea tranquilamente con las áreas de interés de Rotary. O sea, cuando hablamos de este tipo de proyecto y hablamos de la instalación del área de interés, el desarrollo económico habla del acceso a estabilidad alimenticia, el acceso a sostenibilidad en servicios básicos.
esto entra dentro de las áreas de interés de desarrollo económico y además de costado entran otras áreas de interés como por ejemplo salud materno-infantil, porque ahí hablamos de la nutrición de madres y niños recién nacidos. Esto también entra dentro de este proyecto, dentro de este énfasis nutricional. Y dentro de esto hay un montón de otros aspectos que yo menciono acá a grandes rasgos, porque esto se va conociendo a lo largo del proyecto. La escalabilidad, nos damos cuenta que en la medida que este proyecto es adoptado por la propia comunidad, porque la propia comunidad a la larga termina adoptando este proyecto va creciendo y la cantidad de beneficiarios se va multiplicando. Todo lo que tenga que ver con la salud y buenos hábitos, es decir, nosotros colaboramos con la nutrición de las familias, el acceso y a la cercanía, o sea, los establecimientos se instalan en lugares estratégicos y cercanos a la comunidad. O sea, no es como ahora que una comunidad que justamente, retomando vuelta el ejemplo de San Pedro, son comunidades rurales muy lejanas al centro urbano. Entonces, si ellos quieren acceder a alimentos, tienen que recorrer mucha distancia, muchas veces caminando. Hoy estos centros están instalados estratégicamente donde la comunidad necesita. Entonces, hablando un poco ya de lo que es el impacto hasta hoy, el proyecto Nutrición con Soja ya tiene en total 13 centros instalados, 13 ya con el nuevo que inauguramos la semana pasada. Son 13 centros instalados y como para que numericen un poco el impacto, o sea, imagínense que entre 13 centros hasta hoy, 2025, tenemos más de 8.000 familias beneficiadas, que eso representa un aproximado más de 40.000 personas que hoy están accediendo a este proyecto, más de 2 millones de litros de leche distribuidos, repito, de manera 100% gratuita. Las familias no abonan nada por lo que reciben de estos establecimientos, y más de 30.000 kilogramos de bagazo, que ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo se manipula el bagazo? ¿Realmente las familias entienden qué hacer con este insumo? La respuesta es sí, porque dentro de este programa están establecidos esquemas de capacitación en cómo manipular este recurso para que esto se convierta, o se vuelva parte, mejor dicho, del alimento propio de cada una de las familias. Entonces, acá ya entro un poco a contarles la experiencia de lo que nosotros como Fundación Sarabia, la Fundación Sarabia, para darles un poquito de contexto, es la ONG parte del Grupo Sarabia, que anteriormente se conocía como CETEDI, y desde el año pasado estamos establecidos como Fundación Sarabia. Y la Fundación Sarabia hoy trabaja en proyectos de alto impacto y relevancia en las zonas de influencia propia del Grupo Sarabia, que es un grupo 100% de los agronegocios, pero también trabaja con aliados y otras empresas que estén interesadas en establecer proyectos en sus comunidades y capaz o no tengan el recurso humano suficiente, o capaz que tienen el recurso pero no saben qué hacer con ese recurso. Entonces, la Fundación Sarabia funciona ahí como aliado. Ustedes me dicen qué ideas tienen, la Fundación Sarabia les dice qué pueden hacer ustedes con esas ideas y a qué comunidades pueden beneficiar. Entonces, entendiendo un poco ese contexto, el trabajo de lo que nosotros hacemos en el departamento de San Pedro es muy extenso. Hoy trabajamos con productores, trabajamos con horticultores, trabajamos con capacitación, con familias, pero notamos que faltaba algo más, que en este caso era justamente, al ser el Grupo Sarabia una empresa de los negocios del agro, y en San Pedro al tener instalados estancias de las empresas como agropecuarias como Nuevos, silos como los de Agrofértil, lo primero que yo pensé es cómo yo hago que el core del negocio del Grupo Sarabia se combine con una acción social real. ¿Cuál es el core del negocio? Todo lo que sea la parte de producción y comercialización de granos. Entonces de ahí nació un poco la conversación con la Capeco, que ellos dijeron, nosotros tenemos este proyecto que te puede interesar, y en 2024 instalamos el primer centro de producción en la zona de San Pedro. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar la oportunidad de tener acceso de manera sostenible a alimentación nutritiva a las familias.